Hola, tengo ahora un circuito mixto. Este circuito mixto se llama mixto porque tiene resistencias en paralelo y estas dos resistencias en paralelo están conectadas en serie con estas otras dos resistencias. Por eso se llama mixto y debemos tratarlo así. Vamos a determinar la corriente, las corrientes y los voltajes que pasan por cada una de las cuatro resistencias. Voy a determinar 4 corrientes y 4 voltajes. Tengo una fuente de voltaje de 90 voltios, una resistencia de 20 ohmios, una de 30 ohmios, una de 15 ohmios y otra de 15 ohmios. Según esa conexión, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a convertir estas dos resistencias que están en paralelo, vamos a convertirla en una sola resistencia equivalente que estaría en serie con las otras dos. Entonces, llamemos la resistencia equivalente 1 y sería un circuito aproximadamente así. Este es un circuito equivalente al anterior, donde aquí tengo los 90 voltios, una resistencia de 20 ohmios, que es esta, otra resistencia de 15 ohmios, 15 ohmios, y una resistencia equivalente que vamos a llamar R1. ¿Y quién es R1? Es el resultado de hacer la operación de 1 sobre R1. 1 sobre R1 es 1 sobre 30 más 1 sobre 15. Mínimo común múltiplo entre 30 y 15, 30. 30 dividido 31 por 1, 1, más 30 dividido 15, 2 por 1, 2. Y esto me daría 2 más 1, 3 sobre 30. Entonces 3 sobre 30 equivale a 1, tercera 10, un décimo. Por lo tanto, la resistencia 1 es igual a 10 ohmios. R1 es 10 ohmios porque si 1 sobre R1 es igual a 1 sobre 10, R1 es igual a 10. Tengo entonces que esta sería de 10 ohmios, equivale a 10 ohmios. Bien, ya tengo. Y ahora, estas tres me van a representar, aquí tengo una corriente que circula, llamemos la corriente 1. Esas tres me van a representar otro circuito equivalente. ¿Será que lo podemos dibujar por acá? Otro circuito equivalente de una sola resistencia. Otro circuito equivalente donde tengo aquí mis 90 voltios y esta resistencia llamémosla R2, que es la suma de este más este más este, y sería R2 igual a 20 más 10 más 15. 20 más 10 más 15. Y entonces R2 sería 30 más 15, 45 ohmios. Esta es mi resistencia 2, que es la equivalente a todo este circuito. Por acá circula una intensidad de corriente I, llamémosla I2. Y según la ley de Ohm, I2 equivale al voltaje de 90 voltios sobre la resistencia R2. 90 voltios sobre 45 ohmios, que me daría 2 amperios. R2 es de 2 amperios, muy bien. Por lo tanto, R1 también. R1 también es de 2 amperios. Tengo R1 de 2 amperios. Equivale, voy a poner aquí R1 equivalente a 2 amperios. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo determinar? Puedo determinar el voltaje que pasa por 20, el voltaje que pasa por 10 y el voltaje que pasa por 15. Voy a borrar, prepárate, que voy a borrar. Ya tengo determinado los 2 amperios que son importantes. Ya utilicé la ley de Ohm. Entonces, según
De nuevo, la ley de Ohm. El voltaje que pasa, llamemos punto A, punto B, punto C y punto D, que serían A, B, B, pongamos B por acá, B, C y D. ¿Por qué B y C por acá? Porque estos dos equivalen a R1, B y C, R1. Entonces, el voltaje que va de A a B es la corriente que circula, que son 2 amperios, por la resistencia, que son 20 ohmios. Sería 20 por 2, 40 voltios. El voltaje que hay aquí entre A y B son 40 voltios. Ahora, entre B y C, el voltaje entre B y C sería la corriente de 2 amperios por la resistencia equivalente, que son 10 ohmios, serían 20 voltios. Y el voltaje entre C y D, que tú lo puedes anticipar, como esto es 90 y esto serían 40 y 20, serían 60. ¿Cuánto le falta a 60 para hacer 90? 30. Estos deben ser 30. Y mira que son 2 amperios por 15 ohmios, que serían 30 voltios. Y sumados 40 más 20 más 30, entonces me dan los 90 voltios. 40, 20 y 30. El voltaje que hay entre B y C son 20 voltios. Y el voltaje que hay entre C y D son 30 voltios. Bien. Ya tengo la corriente que pasa por acá, que es de 2 amperios. Por aquí vienen 2 amperios. Una corriente de 2 amperios. Y hay un voltaje entre A y B de 40 voltios. Hay un voltaje entre C y D de 30 voltios. Y la corriente es la misma de los 2 amperios por acá. La corriente que pasa por este y la que pasa por este. Ahora voy a determinar la corriente que pasa por la resistencia de 30 ohmios y la corriente que pasa por la resistencia de 15 ohmios. La corriente que pasa por estas dos, que en realidad sumadas tienen que dar estos 2 amperios. Entonces, de nuevo usando la ley de Ohm, voy a borrar por aquí, esto ya lo tenemos muy claro. De nuevo usando nuestra ley de Ohm, usando la ley de Ohm, y sabiendo que el voltaje que hay entre B y C, el voltaje que habíamos determinado entre B y C era de 20 voltios, entonces la corriente que pasa por el de 30, según la ley de Ohm, sería el voltaje dividido la resistencia. Y el voltaje que pasa por esta resistencia es el mismo que pasa por esta. El voltaje que hay de aquí a acá, la diferencia de potencial eléctrico entre este punto y este son estos 20 voltios dividido 30 ohmios. Se cancela 0 con 0 y me da 2/3 de amperio. 6,66, 66 periódico. Esta es la corriente que pasa por aquí. Entonces pongámosle esta corriente. Ya vemos la corriente que esto era 1, 2, corriente 4, que es de 2/3 de amperio. Y la corriente que pasa por acá, la intensidad de corriente, esta era la 4, la intensidad de corriente es 5 y 5. Entonces es igual al voltaje, que es el mismo, de 20 voltios dividido la resistencia, serían 20 voltios sobre 15 ohmios. Sacamos aquí que quinta de 20, 4, quinta de 15, 3, 4/3 de amperio. Entonces estos son 4/3 de amperio. Ya tengo una corriente 4 de 2/3 de amperio y esta de 4/3 de amperio. 4/3 de amperio.
Y sumados 2 tercios más 4 tercios, 2 tercios más 4 tercios me dan 6 tercios. Y 6 tercios de amperio equivalen a los 2 amperios que habíamos dicho que era la corriente que sale por acá. Ya hemos caracterizado entonces todo el circuito mixto. Determinamos las 4 corrientes y los 4 voltajes. Las 4 corrientes serían 2 amperios, 2 tercios de amperio, 4 tercios de amperio y 2 amperios. Y los 4 voltajes serían 40 voltios, 20 voltios, 20 voltios y 30 voltios. Y listo. Ya lo analizamos, utilizamos muy bien la ley de Ohm y todos los conceptos que tienen que ver con circuitos en serie y en paralelo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Física para Todos, continúes viendo nuestra serie de videos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios que les daré respuesta oportunamente. Que tengas un feliz día.